Bendito Padre Celestial, bendito sea aquel que nos dio la vida por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿Y quién es aquel que nos dio la vida? Jesucristo, Dios. Poca gente conoce la verdad, muy poca. ¿Por qué poca? Porque muy pocas personas, muy poca gente tiene el interés de saber quién lo creó, quién es Dios, de dónde viene, a dónde va. Poca es la persona que desea conocer de Dios. Pocas son personas las que toman una Biblia para poder leer, estudiar, meditar, investigar de dónde vengo, quién es Dios, qué quiere Dios de mí, cómo es Dios, cómo estoy delante de Dios. Son pocos, por eso dice la palabra que muchos serán elegidos, pero muchos vendrán al Señor, pero pocos son los escogidos. Son pocos. Aún dice la palabra que Jesús le dijo: pequeña manada, no temas, porque a Dios le complació, al Padre Celestial, darles el reino de Dios. ¿Y quiénes eran la pequeña manada? Los discípulos que andaban con él. Ahí andaban los discípulos pegados a Jesucristo, con su maestro. Solamente dijo: sígueme, y ahí le siguieron. No se apartaron esos hombres, andaban pegaditos a Jesucristo. Donde quiera que andaba él, ahí andaban. Hombres que entregaron sus vidas a Jesús porque no se apartaron de él nunca. Ciertamente, qué dicha tuvieron esos siervos que tuvieron el interés de saber de Dios. Qué dicha tendrían que andar pegados con Jesús día y noche. Dormían con él, se levantaban y estaba él ahí. Iban a caminar, iban con él. Comían con él. Imagínate, bebían, andaban con Jesucristo. Qué alegría tan grande tendrían esos siervos que andaban detrás de Jesús. Imagínate, si Jesús dice que Él da la paz que el mundo no tiene, qué paz tremenda tendrían estos siervos que andaban con Jesucristo, a pesar que veían tantas cosas que le hacían a su maestro, que lo golpeaban, lo agredían, lo aborrecían, detestaban cuando Jesús les predicaba. Los sacerdotes, los escribas siempre lo estaban enfrentando, siempre le estaban queriendo ver una cosita para poder crucificarlo, divulgarle a la gente que estaban mintiendo, porque así es la gente. Como le hicieron a Jesucristo, pues también aquí en el mundo así hay. Buscan ver qué cosa, en qué detalle te pueden encontrar para hablar mal de Dios, no de nosotros. Buscan. Mira que aparte de nuestro Señor Jesucristo, habla la palabra bendita de mi Señor Jesús, de que este siervo llamado Daniel, ¿qué le hicieron a este siervo del Señor? Quisieron matarlo en la fosa de los leones. ¿Y quiénes eran los que quisieron matar a Daniel? Eran aquellos gobernantes que estaban por encima de él, más arriba. Que porque Daniel era quien dirigía todo al rey Darío, pues ciertamente los hombres no estaban contentos porque Daniel estuviera superior a ellos.
no estaban alegres. ¿Por qué? Porque la mayoría tú puedes ver en un trabajo, la mayoría de empleados, de cualquier persona, les gusta robar, les gusta hacer mañas y muchas cosas a las empresas, a los patrones. Y Daniel cuidaba muy bien de esa empresa, de llevar todo en orden en el rey de Darío, en Babilonia. Todo lo llevaba correctamente Daniel. Pero había unos que no querían a Daniel y buscaban la manera de poder quitarlo, que el rey lo viera mal para que lo quitaran. Pero estos hombres se fueron a extremos, querían matar a Daniel, desaparecerlo para siempre. ¿Por qué? Porque sabían que adoraba a otro Dios, y el Dios que es de nosotros, ciertamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ciertamente sabían que Dios lo ayudaba. Querían desaparecer, ¿por qué? Porque también hay personas que no les gusta la predicación. Hay personas que no les gusta que les hables de la palabra de Dios, que no les hables del evangelio, les enfadas, te hartan, ya no quieren escucharte. Y ciertamente, donde puedas hablar y Dios te permite hablar, hablas. Ya seas fuera o dentro de un trabajo, como se ha dicho. Vemos que Pablo trabajaba, iba predicando el evangelio, iba trabajando. No le impedía el que él trabajara, no le impedía predicar. ¿Por qué no le impedía? Porque dentro del trabajo también hay personas que necesitan la salvación. Y hay una palabra que dice el Señor: predica a tiempo y fuera de tiempo. Y si no le predicamos nunca a los que trabajaron con nosotros, porque simplemente no quisieron que les predicaran o porque prohibían hacerlo. ¿Dónde está la valentía, el amor a Dios y al prójimo? Si ves un compañero, una compañera o alguien que está necesitando de Dios y simplemente por no perder el trabajo no hablas, ¿cómo estaremos delante de Dios? Ciertamente hay mucha gente que podemos predicar allá afuera, adentro, donde quieras. Pero Dios nos habla que debemos predicar en todas partes, donde Él diga. Tenemos que anunciar su palabra. ¿Por qué? Porque es los deseos de Dios, lo que Dios quiere. No ahora sí que lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiera. Y este siervo estaba orando dentro de su trabajo, porque pues ciertamente Babilonia pues era un lugar de reino, era claro que tenía su tiempo Daniel y Dios se lo daba. Vemos aquí en el versículo 6, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 20 sapaces y gobernantes en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien esos sapaces dicen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sapaces y gobernadores, porque había un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores sapaces buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna falta, porque él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra el Dios contra él en relación con la ley de su Dios. Esos hombres, dice, no encontraron nada en el que podían acusar a Daniel en todo lo que él estaba haciendo en su trabajo, que estaba haciendo el trabajo ahí con el rey Darío. Todo lo lleva en orden, todo era perfecto. Por eso Darío lo tenía en buen concepto, veía todo ordenado. Cuando tienes un trabajador, alguien que te está haciendo bien el trabajo, no tienes por qué correrlo. Y ves que te lleva bien los negocios, los asuntos, nada. Pero había unos
que querían quitar a Daniel. ¿Por qué? Porque querían robar, hacer maldades con el reino. Ciertamente sabemos que el que quiere llevarnos al infierno es el diablo. Y siempre va a querer quitarnos a Jesucristo. Siempre va a querer que no conozcas la palabra de Dios, porque eso es lo que querían impedir esos hombres incitados por Satanás. Que Daniel siguiera anunciando a su rey en ese lugar y haciéndole ver que todo lo que él llevaba conforme a su trabajo era porque Dios lo ayudaba. Y muchos que vean tu testimonio, tu actitud, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de actuar, es porque muchos vienen a Cristo por el testimonio que tú representas en Jesucristo dentro de tu corazón. Y muchos no querían eso a Daniel para que no adoraran al Dios de Daniel, que es Dios, y no se arrepintieran, no se convirtieran y fuera Satanás llevados al infierno. Porque ese es el propósito de Satanás: sacarte de un lugar, no dejarte predicar, quererte matar, o muchas circunstancias que padezcas, enfermedades, situaciones, una infinidad de cosas. Pero siempre su propósito, cuando viene de parte de Dios, es no oigas la palabra de Dios, no oigas la verdad, no escuches la verdad, porque la verdad te va a hacer libre. La verdad es la palabra bendita que el Señor ha puesto en esta Santa Biblia. En esta Biblia el Señor nos muestra todo. Por eso es que el Señor nos invita a todos a seguir estudiando, a estudiar la Biblia, arrepentirnos de nuestros pecados y buscar de Él. Como este siervo que buscaba tanto del Señor, que a pesar de que lo amenazaron, de que le iban a que siguiera orando, sigue predicando, sigue anunciando, sigue hablando de Jesús, y te vamos a mandar los leones, y te vamos a correr de tu trabajo, y te vamos a quitar tu sueldo, y te vamos a quitar tu casa, y te vamos a quitar la vida. Esas son las mentiras de Satanás. Pero bendito Dios que este siervo ni les hizo caso. Él siguió orando como siempre oraba. Y el Señor dejó que ciertamente fuera a los leones. Pero realmente este hombre exaltó el nombre de Dios. Confió en Él. Pasó todos sus sufrimientos con esos leones. Imagínense, casi se los podían tragar entre todos, despedazarlos adentro de una fosa. Él orando, suplicando a Dios que tuviera misericordia, porque nadie que conoce a Dios nunca te va a decir, ayúdame solamente. Siempre va a decir, Señor, ten misericordia de mí, hombre pecador, un vil pecador. Ten misericordia, Señor. Porque es lo que somos. Una persona humilde siempre pedirá misericordia porque sabe que no merece. Decirle, ayúdame, Señor, decir de una manera grande, no. Humildemente, ten misericordia de mí porque soy pecadora. Soy pecador y por cosas buenas. No iba a salir así. ¿Por qué? Porque ni uno somos buenos. Pero sí era una persona que reconocía ese pecador y se humillaba ante su Dios. Y es lo que Dios le agradaba. Lo salvó mandando a su ángel. Y ciertamente fue rescatado. ¿Por qué? Porque fue fiel. Aguantó ese sufrimiento que padeció Daniel. Y todo Dios le dejó. Bendito sea mi Señor Jesucristo, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos por esta gran maravilla. En el nombre de Jesús.